Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás en este momento? Es un honor, un privilegio para mí estar nuevamente aquí en este lugar que Dios me permite, ¿verdad? Venir y compartir contigo la palabra de Dios, ese conocimiento que Dios ha permitido en mi vida, yo venir y compartirlo contigo. Bien, te doy la bienvenida. Espero que hayas tenido una semana sorprendente, maravillosa, una semana bendecida de parte de Dios. Bueno, quiero que dispongas tu corazón y también que traigas por ahí tu Biblia y si es posible, pues un cuadernito, ¿verdad? Donde podamos anotar esa cita bíblica. Vamos a ver varias citas bíblicas ahora referente al tema que te he colocado ahí. Dice, volvamos al estado original. Vamos a hablar de esto, volviendo al estado original. Entonces, quiero que, como vamos a tratar bastantes citas, si no los puedes tú ver ahí de inmediato, pues entonces quisiera que tú tomaras nota, ¿verdad? En un papel, en un cuaderno, para que posteriormente tú puedas estudiarlo más despacio, ¿verdad? Así que en este momento te doy la bienvenida nuevamente y vamos a preparar nuestros corazones para que Dios, pues esa semilla quede cimentada en él y que no haya nada que pueda robar esa palabra de Dios que tiene para nosotros. Así es que acompáñame a orar en este momento. Gracias, bendito Dios, estamos aquí en obediencia, compartiendo esta palabra tuya, Señor, porque eres tú quien me tienes acá en este momento. Eres tú, Señor, el que me está permitiendo que yo venga y me presente aquí para poder compartir esta palabra a todos mis hermanos que están ahorita escuchándome allí al otro lado de esta pantalla, a todos aquellos amigos, Señor, que están esperando una palabra de ti para poder salir adelante de todas las dificultades que estén cruzando. Así que en este momento, Señor, yo dispongo este espacio a tus manos, Señor, que seas tú transmitiendo a través de mí esta palabra a aquellas personas que lo necesitan. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, como te decía, vamos a tratar esto y el tema es volvamos al estado original. Y vamos a irnos al versículo, a la primera cita, y es allá en el Génesis, ¿verdad? Vamos a buscar el Génesis capítulo 1, 26, ¿verdad? Capítulo 1, 26. Y dice de la siguiente manera, ¿verdad? Creo que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a seguir estudiando esta palabra. Tú puedes decir, bueno, ¿y por qué insistimos en lo mismo y en lo mismo? Es que entre más se nos recalca la palabra de Dios, más nos queda ahí fija, ¿verdad? Y así es como la podemos recordar cuando nosotros necesitamos auxiliarnos de ella. Entre más repitamos la palabra de Dios, y no importa que sea el mismo versículo, pero siempre Dios nos habla de manera diferente y siempre nos edifica. Así que en este momento vamos a leer Génesis 1, 26 y 27 y dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves, los cielos, y en las bestias y en toda tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mira qué maravilloso, vamos a hablar del estado original y es que Dios nos hizo a nosotros. Nosotros estamos en este mundo porque Dios así ha querido que sea. Estamos en este mundo porque nosotros fuimos creados por Él para habitar en este mundo. Él nos ha hecho, nosotros somos un pedacito de la personalidad de Dios en este mundo. Dice Él que nos creó a imagen y semejanza de Él. Nosotros los seres humanos tenemos cualidades de nuestro Dios. Tenemos características que representan a nuestro Dios. Porque cada arte o cada algo creado, ¿verdad?, tiene que ver con la personalidad del creador. Y nosotros somos parte de la creación de Dios. Cuando tú ves a tu hermano, estás viendo a Dios, no exactamente así como te lo estás escuchando, pero sí, porque hay características de Dios en él. Así como hay características en ti y en toda persona que tú veas, hay características de Dios impresas en esa persona porque el creador es Dios. Entonces, Él dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Cómo era antes? Cuando hablamos de volver al estado original, estamos hablando del estado
primero cómo fue la persona, cómo eran Adán y Eva antes de que existiera el pecado, antes de que hubieran pecado. ¿Cómo eran ellos? Ellos tenían un estado de inocencia. Eran personas inocentes. Ellos andaban por el huerto tranquilos, no tenían vergüenza. Eran personas inocentes. Había una comunión con Dios, dice la palabra de Dios, que Él descendía todas las tardes a platicar con ellos. Había una relación estrecha entre el hombre y Dios. Mira qué maravilloso es eso. Había una relación estrecha entre el hombre y Dios. Había una inocencia, no había maldad en ellos. Además, había también en ese momento una obediencia, ¿verdad? Había una obediencia hasta que vino la serpiente, ¿verdad? Que era el diablo en forma de serpiente y engañó a Eva. Pero el estado original era ese, un estado de inocencia. Me recuerdo allá, como dice allá en el libro de Mateo, cuando están los discípulos y está Jesús ahí enseñándoles y ahí está sentado en ese monte y viene los discípulos dicen, mira Señor, ¿y quién es el mayor en el reino de los cielos? Y me encanta a mí esa expresión de Jesús cuando tomó un niño y le dijo, ¿quién es como este niño? ¿Verdad? ¿Quién es como este niño? El que es el reino de los cielos. En sí no está ejemplificando, o sea, no está diciendo en sí que tiene que ser un niño, no. Está mostrando esas características. Un niño es inocente. Un niño cree todo lo que le dices. Un niño no anda argumentando las cosas que escucha. Él tiene fe, porque si tú le dices, mira, a un niño de 4 años, cuando venga te voy a traer un sorbete o un bombón o el pan que a ti te gusta o aquel postre que te encanta, el niño se la cree, o el juguete que tú viste allá en la vitrina, el niño se lo cree y está esperando que tú se lo lleves. Tiene fe y no guarda silencio hasta que le dice papá, mamá, y lo que me prometiste y aquello que me dijiste que me ibas a traer y aquel juguete que yo vi que me ibas a traer, el niño cree en lo que tú le dices. Entonces por eso dice él, el que es como un niño, ese es el que va a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el niño es inocente, no hay maldad en él, no hay pecado en él. Es un niño inocente. Entonces ahora Dios quiere recordarnos esto, que hay un estado que es el sueño de Dios, de cómo Él nos creó. Ese es el estado original. Dios no nos creó así, llenos de pecado. Dios no nos creó así, con esa naturaleza pecaminosa donde nosotros venimos y pensamos mal y hacemos mal, actuamos y nuestro corazón muchas veces puede estar sucio por el pecado, por malas intenciones. Dios no nos hizo así. Dios nos hizo de la manera original, según de acuerdo a su imagen y semejanza, según las características que te acabo de mencionar. Y ese es el sueño de Dios, el anhelo de Dios para ti y para mí, que es el estado original y que es momento de llegar ahora a ese estado original. Dios nos quiere transformar. Dios no nos quiere que estemos así en esta condición pecaminosa. Sí, somos pecadores porque estamos en este mundo, ¿verdad? Y en este mundo dice el Señor que siempre lo vamos a afrontar a ciertas situaciones difíciles, ciertas situaciones pecaminosas, tentaciones, ¿verdad? Pero está en nosotros si realmente caemos en ese pecado. Está en nosotros, ¿verdad? Esa voluntad. Y de eso es lo que vamos a hablar posteriormente. Y es que cómo nosotros podemos hacer para poder llegar a ese punto, para poder llegar nuevamente a mantener ese estado original. Porque a causa del pecado, el hombre, ¿verdad? Fue separado de Dios. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, o sea, de la presencia de Dios. No podemos estar enfrente de Dios pecando. El pecado lo que hace es separarnos de Dios. Entonces, para poder llegar a ese momento que Dios quiere, llegar a ese estado original, tenemos que venir y tratar con nuestra voluntad. Y vamos a ver ciertos puntos aquí. Y el primero es que vamos a entregar nuestra voluntad a Dios. Ese es el primer punto. Lo vamos a ver allá en Mateo 22:37. Acompáñame a Mateo 22:37. A ver qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios allí. ¿Verdad? Mateo 22:37. Ahí encontramos uno de los mandamientos y es el primero, ¿verdad? Que Dios nos dejó
para que nosotros pudiéramos caminar esta vida agradable a nuestro Dios. Dice acá en Mateo 22:37, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay tres aspectos ahí: corazón, alma y mente. Ahí está cómo entregar nuestra voluntad a Dios, cómo entregar nuestra alma a Dios, cómo entregar nuestra voluntad a Él. Y cuando decimos voluntad, es que yo ya no voy a hacer lo que yo quiera. Cuando decimos voluntad es que yo ya no voy a decidir por mí. Es que cuando decimos voluntad es que le decimos, Señor, aquí eres tú que mandas. Señor Dios Todopoderoso, eres tú quien decides mi vida. Señor, eres tú quien abres la puerta que quieres que abrir para mi vida. Eres tú que abres el camino donde quieres que yo ande. Señor, yo voy a decir las palabras. Cuando entregamos esa voluntad a Dios, estamos diciendo, ya no decido yo, es Dios quien decide por mí. Es Dios quien domina mi existir. Ya no soy yo el que voy a tomar decisiones a mi propia conveniencia, sino que todo lo que yo voy a hacer y lo que voy a decir va a ir enfocado en lo que Dios quiere, en lo que Dios direcciona. Además de poder entregar esa voluntad, dentro de esa voluntad hay ciertos aspectos que yo te quiero mostrar, que el Señor, pues esta mañana te estoy entregando un pan calentito, porque esta mañana el Señor pues me levantó con esto, y te quiero decir que dentro de esa voluntad pues tenemos que aprender nosotros esa obediencia. No podemos decirle, Señor, haz tu voluntad en mí, pero Él te está diciendo algo y tú estás haciendo otra cosa diferente a lo que Él te está diciendo. Lo vamos a ver allá en Deuteronomio 1:42. Tú lo puedes anotar ahí. Deuteronomio 1:42, donde está mencionando la historia, esa que hemos hablado muchas veces, pero como hay que repetirlo, dice acá, dice Deuteronomio 1, ¿verdad? Ahí podemos ver esa historia. Cuando viene, Dios le habla a Moisés y le dice, dile a estas personas, a cada líder, ¿verdad? De cada tribu, prepáralos y envíalos a que vayan a ver la tierra prometida. No era cualquier tierra, era la tierra prometida, la que ellos iban a ir a ver. Pero ellos dijeron, no vamos a ir ahorita. Tenemos otras cosas que hacer, así como muchas veces nosotros ponemos esos pretextos cuando el Señor nos está ordenando hacer algo y decimos, no, ahorita no puedo. Siempre estamos buscando nuestros propios intereses y Dios no quiere eso. Entonces, cuando tú entregas una voluntad, estás dispuesto a obedecer a Dios sin poner pretextos, sin decir esto es lo que me conviene, esto no me conviene. No, tú, aunque veas que no te conviene a ti, pero si le conviene a Dios, tú obedeces. Y en ese momento le dijo el Señor, suban. Y ellos pusieron pretextos, antepusieron sus propios intereses, ¿verdad? Vamos a hacer lo nuestro primero. No, vamos a ordenar lo de nosotros primero. Y ya después cuando ellos decidieron y recapacitaron y dijeron, no, hay que obedecer, mejor vamos a ir. Y ya cuando vinieron ante Moisés a decirle, mira, hemos recapacitado, vamos a ir, vamos a obedecer a lo que Dios está pidiendo. ¿Y qué le dijo Dios? Porque Moisés no hacía nada si no es Dios quien se lo dijera. Otra cualidad bien excelente de Moisés. Dios no se movía si Dios no le decía que se moviera. La obediencia. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Diles que no suban, porque yo no estoy con ellos. Yo ya no estoy con ellos. Diles que ya no suban. ¿Ok? Y ellos desobedecieron. Subieron. Porque querían, ¿cómo se llama eso? Querían resolver su error, ¿verdad? Recapacitando tarde, y querían ir cuando ya Dios ya no estaba con ellos. ¿Y qué sucedió? Todos perdieron, los mataron. ¿Por qué? Porque fueron en un momento que no es el que Dios destinó ir. Por eso es importante la obediencia. Cuando tú entregas la voluntad a Dios, no haces las cosas cuando tú quieres, haces las cosas cuando Dios las está ordenando. En el momento que Dios te dice, ve, en ese momento tienes que ir. En ese momento que Dios te dice lo que debes de hacer, en ese momento tienes que hacerlo. No cuando a ti te da la gana o cuando vienes y dices, voy a hacer primero lo que a mí me corresponde hacer o lo que a mí me conviene hacer y después vamos a hacer esto que Dios está pidiendo. No, se hace en el momento que Dios quiere que se haga.
Otro momento o otra cualidad de que nosotros estamos entregando la voluntad de Dios es que aceptamos y respetamos los tiempos de Él. Y para eso vamos a ver allá en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, como ya es bien sabido por muchos, ese libro nos está hablando ahí en el capítulo 3 de que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, ¿verdad? Y ahí nos habla que todo tiene el tiempo, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de cantar, tiempo de bailar, tiempo de descansar, tiempo de trabajar. Dios ahí nos está indicando que todo eso, para todo hay un tiempo. Y no estamos diciendo de que vamos a dosificar o vamos a administrar el tiempo. No se trata solo de eso, sino que se trata que estos tiempos están en cada uno de nosotros. Nosotros vamos a pasar por todas estas etapas, ¿verdad? Vamos a tener tiempo de reír, vamos a tener tiempo de llorar, vamos a tener tiempo de caminar, vamos a tener tiempo de estar estáticos, vamos a tener tiempo de descansar, vamos a tener tiempo de pelear, tiempo de construir, tiempo de tener paz. Ahí dice todo eso. Todos los tiempos que están contemplados en el hombre están descritos aquí. Todos vamos a pasar por esos tiempos. Pero qué importante es que nuestra voluntad en esos tiempos que estemos cruzando, que esa voluntad sea que, sí, Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, pero esa es tu voluntad. Ayúdame a superarlo. Sí, Señor, no entiendo esto, ¿por qué lo estás pidiendo de esta manera? Pero que sea como tú quieres, no como yo quiero. Sí, Señor, está bien. Estamos pasando por esta etapa. Gracias, Señor, por el tiempo de gozo, de risa que me estás dando, porque ese es el tiempo en el cual estamos disfrutando. Gracias, Señor, estamos aceptando la voluntad de Dios para nuestras vidas en ese momento. Ahora otro punto es, acepta la soberanía de Dios. Ahí nos vamos a ir a 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, dice de la siguiente manera. Busquemos 2 Samuel 5 y vamos a ver que Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere, porque eso quiere decir soberano. Soberanía quiere decir que Dios hace las cosas como Él quiere, en el momento que Él quiere, en el lugar donde Él quiere y con la persona que Él quiere, ¿verdad? Él escoge. Gran error de la persona venir y decir, querer doblegar la voluntad de Dios, porque jamás le vamos a ganar a Dios. Jamás podemos venir a decirle como creación, Señor, no estoy de acuerdo en esto, cambia esto, no, porque esa es la voluntad de Dios. Un hombre jamás va a cambiar la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, acepta su soberanía. 2 Samuel 5, 17, 25. Ahí estamos viendo cuando David derrota a los filisteos. Dice ahí que se enfrentó primeramente con ellos, pero él siempre, fíjate bien, otro personaje que le dice, Señor, ¿puedo ir? ¿Puedo ir y tú me lo vas a entregar? Dice, sí, subo, Señor. O sea, pidiéndole a él la autorización. ¿Y qué le dijo Dios aquí? Sí, sube porque yo te los he entregado en tus manos y tú vas a ser un vencedor. Parafraseando el texto. Tú vas a ser un vencedor. Sube porque yo los he entregado en tus manos. Así le estaba diciendo en este momento Dios a David. Pero él lo venció a todos los filisteos. Pero posteriormente esos filisteos se volvieron a levantar y volvieron a ir ante David. ¿Y qué dijo él? Señor, subo de nuevo. Y le dijo, no. O sea, ya los había derrotado. Ya tenía una estrategia de cómo derrotarlos. Pero le dijo, no subas porque yo voy a ir delante de ti. Y cuando yo te dé la indicación, cuando veas que las balsameras suenan como que son marchas, entonces tú vas a salir y entonces los vas a vencer. Pero yo voy a ir antes. Dios le está diciendo, yo voy a ir antes, yo voy a ir delante de ti. O sea que en este momento David solamente estaba esperando que Dios los venciera y él solamente iba a obtener la victoria. Dios tiene diferentes maneras de proceder. No podemos decir, esto me funcionó ahora, pues me va a funcionar siempre. No. Entregar la voluntad a Dios significa que Dios tiene diferentes maneras de actuar. Él en un día te va a pedir que hagas una cosa para obtener cierta circunstancia y el otro día te va a permitir que hagas otra estrategia para obtener lo mismo. Porque Dios es vivo, Dios está vivo. Dios sigue actuando de esta manera, dice que Él no cambia. Dios sigue actuando de esta manera. Entonces, lo mismo que te resultó ahora no es lo mismo que te va a resultar mañana.
Dios es cambiante en este sentido en las estrategias, ¿verdad? Entonces, aquí le dijo a él, podemos verlo eso. Y nosotros podemos decirle, Señor, pero si es que esto hice ayer, ¿me va a funcionar? No, va a ser las cosas como Dios quiere. Van a suceder las cosas como Dios ha dicho. No como el hombre quiere, no como el hombre desea, no como el hombre anhela, sino como Dios dice, como Dios quiere, así son las cosas, porque Él es soberano. Y así es como Él presenta y da su cobertura a aquel que es capaz de obedecer y no pone argumentos ante lo que Él está deseando que suceda. Entonces, entregar la voluntad es eso. No vamos a argumentar con Dios. No vamos a decirle, Señor, ¿por qué así si ayer me funcionó de esta manera? No, porque Dios es soberano y eso quiere decir que Él hace lo que Él quiere, en el momento que Él quiere, ¿verdad? Bien, ¿qué más podemos nosotros hacer para volver a nuestro estado original, aparte de poder entregarle nuestra voluntad? Es dejando atrás lo que desagrada a los ojos de Dios. Hay cosas en nuestra vida que le desagradan a Dios. Y entre ellos está allá en Hechos, capítulo 3:19. Vamos a ver allá Hechos 3:19. ¿Qué nos dice esta palabra de Dios? ¿Verdad? Hechos 3:19, acompáñame en tu Biblia o anótalo, ¿verdad? Para que después tú puedas verificar las citas. Hechos 3:19 dice de la siguiente manera. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay dos palabritas ahí que dice arrepentíos y convertíos. Dos palabritas que significan algo distinto. La palabra arrepentido significa, el arrepentimiento es aquello que nosotros identificamos y estamos diciendo, estoy haciendo mal, estoy actuando mal ahorita, estoy haciendo esto incorrecto. Y viene a tu conciencia y dices, no, no voy a hacer esto, me voy a arrepentir. Y le pides perdón al Señor porque te das cuenta que estás actuando mal en este instante. Y entonces viene y le dice, bueno, Señor, perdóname por lo que estoy haciendo. Te arrepientes. Y un arrepentimiento significa que tú te das cuenta del error que estás cometiendo. Y entonces vienes y le dices, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Y ya no lo vuelves a hacer porque estás completamente arrepentido. Ese es el verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino es aquel, ¿verdad? Que te dicen, no lo voy a hacer y no lo vuelves a hacer. No es como a veces las parejas, ¿verdad? Viene el esposo y le dice a la mujer, mira, me arrepiento, no te vuelvo a fallar, no vuelvo a hacer esto. Y viene la mujer, ¿verdad? Sí, te perdono. Y a los días está haciendo lo mismo. Entonces eso no es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es que te digan, sí, yo hice mal, yo actué mal, perdóname, no lo vuelvo a hacer y efectivamente no lo vuelve a hacer. Ese es un arrepentimiento genuino. Y ese es el arrepentimiento que Dios quiere de ti y de mí. Ese es el arrepentimiento que Dios quiere de nosotros. Que nos demos cuenta del error que hagamos, que nos demos cuenta cuando nos hemos ensuciado en el pecado, que nos demos cuenta lo erróneo que hemos estado viviendo y que vengamos ahí y le digamos, Señor, nos arrepentimos, pero ya no vamos a volver a hacer eso que estuvimos haciendo. Cuando tú y yo llegamos a esa conclusión y nos damos esa media vuelta y venimos hacia Dios, entonces nos hemos arrepentido y podemos alcanzar la misericordia de Dios para nuestras vidas. La siguiente palabra es conversión. ¿Qué es conversión? Cuando tú te has arrepentido, entonces tú te conviertes en una nueva persona. Ya no haces lo mismo, ya no te llama la atención las cosas que te llamaban antes del mundo, porque tú eres una nueva persona. Tú ya no actúas igual, ¿verdad? Tú ya no andas con aquellos sentimientos malos en tu corazón, tú ya no andas pensando hacerle mal a tu prójimo, tú ya no andas hablando mal de otro, tú ya no haces todas esas cosas que hacías antes, porque cuando has experimentado una conversión eres una nueva criatura, eres otra persona en Cristo Jesús, entonces estás convertido, ya no eres igual. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a leer Efesios 4:22. Efesios 4:22 nos dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nos está hablando de que nos despojemos del viejo hombre. ¿Y quién es el viejo hombre? Aquellas actitudes, aquellas acciones, aquellos pensamientos, aquellos sentimientos que teníamos cuando estábamos en el mundo. Cosas que ya no nos funcionan en las cosas de Dios.
Entonces, dejando el viejo hombre, dejando todo lo pasado, todo lo que ya no necesitamos para poder cumplir el propósito de Dios, dejando todas esas malas maneras de actuar, las dejamos atrás, porque dice que es un hombre que está viciado, ¿verdad? Y que dice que es conforme a los deseos engañosos. Eso es engaño, o sea, son actitudes, son acciones del pecado que el enemigo ha impregnado en la persona. Porque de que hubo ese acontecimiento en el huerto del Edén, que vino la serpiente y engañó a Eva, entonces el pecado fue incluido, ¿verdad?, en nuestros cuerpos, en nuestra alma. Entonces, cuando nosotros venimos actuando de esa manera, estamos diciendo que estamos dándole honor al diablo. Porque estamos actuando a través del pecado. Estamos actuando en esa manera. No estamos haciendo como Dios. Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que tener actitudes de Él. Tenemos que actuar como Él es. Y hago la aclaración, no somos dioses, porque Dios solo hay uno y ese es nuestro Dios, creador de nosotros. Nosotros somos sus hijos y administradores de la palabra de Dios, pero no somos dioses. Pero sí somos sus hijos y un hijo tiene que tener semejanza, como dice aquí, parecerse a él y tener ciertas actitudes, conductas como la que Dios tiene, porque Él nos creó a nosotros. Entonces aquí el pecado nos hace actuar de manera diferente, de manera pecaminosa, de manera incorrecta, de la que Dios no está contento de que nosotros actuemos de esa manera. Cuando venimos y criticamos, cuando juzgamos sin saber, cuando venimos y rechazamos solamente porque todo el mundo rechaza, cuando venimos no escuchamos palabra, ¿verdad? Solamente porque está dominada la mayoría y yo me voy donde está la mayoría, pero muchas veces la mayoría es la que está equivocada. Entonces hay que tomar en cuenta esto, que Dios no quiere que sigamos las corrientes de este mundo. Y seguir las corrientes de este mundo quiere decir actuar como el mundo actúa. No estoy hablando de una manera física, estoy hablando de una manera espiritual, porque los cambios siempre son de adentro para afuera. Si tu corazón y tu espíritu está guiado por el poder de Dios, Él mismo va a ir transformando tu exterior. Tú eres lo que hay en tu interior. Entonces, si tú estás cambiando tu corazón, estás cambiando tu alma, tú estás enfocado en Dios, así mismo se va a reflejar afuera. Los cambios jamás van a ser de adentro para afuera. Los cambios siempre van a surgir de adentro. De afuera para adentro. Los cambios siempre van a ser de adentro para afuera. Los cambios genuinos. Entonces Dios quiere que nosotros nos despojemos del viejo hombre, de aquello que es mentira, de aquello que es falso. Dice la palabra de Dios que el enemigo es falso. El enemigo es mentiroso. Dice que se disfraza como ángel de luz, pero no es la luz. Solamente es apariencia, pero no hay poder en él. ¿Por qué? Porque Dios ya lo derrotó en la cruz. Entonces todo eso debemos de tomar en cuenta, que hemos de dejar y despojarnos de esa vieja naturaleza, que es la naturaleza pecaminosa, que Dios no quiere que sigamos. ¿Somos perfectos? No, no somos perfectos. Siempre estamos supuestos a fallar. Pero aquí está la condición que te mencionaba. Arrepentimiento y venir al Señor y no volverlo a hacer. Ahora vamos a volver al estado original, porque Dios viene por una esposa y lo que Dios está haciendo es preparando la iglesia y por eso quiere que nosotros cambiemos. Él quiere que nosotros veamos esta situación que está a nuestro alrededor y que estemos diciendo, Señor, hay cosas que no se deben de hacer. Hay cosas que debemos de transformar en nuestra vida y que nosotros debemos de llevar al convencimiento esto. Por eso nos está hablando ahorita del viejo hombre, de que nosotros debemos de pensar y analizar nuestro proceder, que hay cosas que no deben seguir en nuestra vida espiritual, que no nos ayudan para poder venir y avanzar en nuestra vida espiritual. Hay acciones que nosotros estamos realizando que no nos alimentan para nada para nuestra naturaleza del nuevo hombre. Y nosotros debemos de analizar eso, porque Dios viene por una esposa. Y aquí la vamos a mencionar cuáles son las características de esa esposa. Y eso está en Efesios capítulo 26, 5, 26, 27. Lo vamos a leer. Efesios 5, 26 y 27 dice que Jesús vino, ¿verdad? Y murió para poder santificar a esta esposa. Dice en el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el punto donde debemos de llegar. Como iglesia, hay cambios que debemos de hacer. Hay cambios que se deben de hacer. Y estos cambios solo vamos a lograr a través de la mano de nuestro Dios. ¿Cuáles son? Vemos ahí esas características. Dice que viene por una iglesia gloriosa. ¿Qué significa gloriosa? La gloria de Dios es la presencia de Dios. Quiere decir que viene por una iglesia llena de su presencia, una iglesia apasionada por su presencia, una iglesia que se fascina estar en comunión con Dios. Así como dice allá en Mateo 24, las 10 vírgenes vienen por aquellas que están llenas de su aceite, aquellas que están buscando la presencia de Dios. Y una persona que busca la presencia de Dios jamás va a actuar mal contra su prójimo, porque tiene la naturaleza de Dios adentro, y eso estamos hablando de la gloria de Dios. Entonces estamos hablando aquí, la presencia de Dios es la gloria de Dios, su presencia, y está dentro de cada uno de nosotros. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios adentro. Y eso no nos permite hacer conductas inadecuadas, no nos permite ver cómo vamos a hacer daño a otro, porque es increíble que podemos notar personas que mientras ocupan su tiempo para dañar a otro, hay otros que verdaderamente ocupan su tiempo para beneficio de la obra de Dios. ¿Cómo se puede ver el cambio? Y aquí dice que viene por una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa es aquella que está empeñada en hacer la voluntad de Dios a pesar de cualquier adversidad. Entonces, que está llena del Espíritu Santo, y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tu voluntad no te pertenece. Y cuando tu voluntad no te pertenece, tú haces lo que Dios ha destinado para tu vida. Viene además una iglesia sin mancha, o sea, una iglesia que no tiene pecado, una iglesia que se arrepiente, una iglesia que está siempre constantemente en arrepentimiento ante Dios. Porque estamos tocando esto, que no somos personas perfectas. Siempre hay A o B razones por qué nosotros fallamos, pero está en nosotros reconocerlo y venir ante Dios y en arrepentimiento. Entonces por eso dice aquí, una iglesia sin mancha, una iglesia que reconoce su pecado, pero que se arrepiente y no vuelve a cometer el mismo error. Una iglesia que no tiene arruga, o sea, no tiene doble vida. No tiene doble vida, no es que a Dios no le podemos engañar. Tú puedes engañar los ojos humanos, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él está en todo momento con nosotros. Él está en cada instante con nosotros. Él nos está viendo en todo momento. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos antes que nosotros los podamos pensar. Él conoce todo de nosotros. A Él no lo podemos engañar. Entonces viene por una iglesia que no tiene arrugas, no tiene una doble identidad, no tiene una doble vida, no tiene aquello de que sí, un pie adentro y un pie afuera. Dice la palabra de Dios, por cuanto no eres frío ni caliente, pues entonces te vomitaré de mi boca. O eres de uno o eres de otro, pero ¿de quién eres? Eso es lo que Dios está diciendo ahorita. O eres de uno o eres de otro, pero ¿de quién eres? A Dios no lo podemos engañar. No podemos estar en el mundo y en Dios al mismo tiempo. No podemos hacer eso. O eres uno o eres otro. Y Dios ahorita eso está hablando. Dice aquí que viene por una iglesia que no tiene arruga, no tiene doble vida. Amén. También dice una iglesia santa, una iglesia apartada para Dios, una iglesia que no se contamina, ¿verdad? Una iglesia apartada para Dios, una iglesia que busca su tiempo para buscar de Dios, para estar en su presencia, para adorarle. Y en esto voy en el instante de que muchas veces nosotros nos preocupamos tanto por hacer. Nos preocupamos tanto por hacer y por demostrarle a otros lo que estamos haciendo. Decimos, para que vean que estoy haciendo algo, porque estoy efectivo, porque estoy vivo, porque estoy haciendo esto. Hacemos y hacemos y hacemos y hacemos. Pero eso siempre yo recalco y le he repetido. ¿Qué tanto verdadero es eso? Porque su corazón, ¿cómo está? Muchas veces nos ocupamos tanto en los hechos, en demostrarle a todos lo que estamos haciendo, pero no ocupamos tiempo para venir a la presencia de Dios y que Él nos llene de su espíritu para que lo que hagamos afuera sea efectivo. Jesús mismo se apartaba para hacer algo. Podemos ver la palabra de Dios que antes de que Él hiciera sus milagros, Él iba a tiempo en oración al monte con Dios.
Él iba en oración con su Padre y ya después venía y hacía los milagros. El éxito de Jesús en las maravillas que hizo fue que siempre tuvo tiempo con Dios en oración. Nos descuidamos del tiempo con Dios, nos descuidamos del tiempo de oración cuando estamos tratando el tiempo de mostrarle a todo el mundo lo que estamos haciendo. Debemos de cambiar eso. Viene por una iglesia santa, ¿verdad? Una iglesia que viene y dedica tiempo a su Creador, dedica tiempo a Dios y después viene y se dispone a hacer la voluntad de Él. Ahora, para concluirlo, ¿podemos nosotros llegar a ser así? ¿Llegar a nuestro estado original? ¿Podemos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Podemos llegar a tener ese estado original después de tanto pecado, después de todo este tiempo de existencia, desde la primera vez que Dios puso un hombre y una mujer en este mundo? ¿Podemos nosotros venir y volver a ese estado original? ¿Será que es posible para nosotros? Pues yo te digo que sí. Hubo un hombre que dice que así era, y este es Pablo. Vamos a verlo ahí en Gálatas 2:20, dice él de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, vive dentro de mí. Cuando Él dice algo así, o cuando tú escuchas decir algo así, está diciendo, no, yo ya no vivo, yo ya morí, yo ya no hago mi propia voluntad, yo no hago lo que yo quiero, yo ya no veo mi propia conveniencia, yo estoy viendo la conveniencia de Dios, yo hago lo que Dios me dice, yo digo lo que Dios quiere que diga, yo actúo como Dios quiere que diga, yo me preservo como Dios quiere que me preserva, yo le obedezco en todo al Señor. Eso quiere decir, yo no veo mi propia conveniencia, sino lo que Dios le conviene. Cuando decimos, yo estoy juntamente con Dios crucificado, es que nosotros ya morimos, es que Dios es el que está viviendo entre nosotros, es Él el que hace, el que habla, el que actúa, es Él el que transmite sus pensamientos, es Él el que habla a través de nosotros, es el que hace las maravillas a través de nosotros, porque es cuando nosotros reconocemos eso, que Dios empieza a actuar a través de nuestras vidas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice más adelante, verás más adelante, en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, hay cosas que faltan, sí, hay cosas que no suceden, sí, hay cosas que tal vez en la carne se pueden desear, pero ya no. ¿Por qué? Porque tenemos esa fe en Dios, ¿verdad? De que todo lo que nosotros necesitamos, Él lo va a proveer. Todo lo que nosotros, es una dependencia de Dios. Lo que está diciendo aquí, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, o sea, en una dependencia de Dios. Y qué difícil es depender de Dios. Porque cuando tú dependes de Dios, no estás en tu propio tiempo que lo quiero ya. No estás en aquello, no que estás esperando que sea Dios el tiempo de Él para darte las cosas que necesitas. Depender de Él es decir, Señor, sí necesito esto, pero sé que tu mano la va a proveer. Eso es depender de Dios. Entonces está diciendo Pablo ahí, sí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y ahora dependo de Él. Él ve por mi vida, Él ve por lo que yo necesito, Él ve por mi salud, Él ve por mis recursos, Él ve por todo lo que yo necesito. Ya no soy yo, es Dios quien me da todo, es Dios quien me otorga todo, porque yo dependo de Él, yo dependo de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Jesús sufrió por cada uno de nosotros en esa cruz. Y nosotros pues fuimos crucificados juntamente con Él para poder tener derecho a la vida eterna. Entonces ahora que tú ya has escuchado esto, ahora que tú en este momento has escuchado esta palabra de Dios, esta semilla que Dios me ha otorgado en este día, espero que recapacitemos tú y yo de la vida que estamos teniendo, de cómo estamos llevando esta vida que Dios nos ha otorgado a nosotros. Que recapacitemos, reflexionemos, nos arrepintamos de todo aquello que hemos hecho en contra de la voluntad de Dios y que vengamos al arrepentimiento y que aprendamos a aceptar la soberanía de Dios y que nos sometamos a que podamos entregarle esa voluntad a Él para poder ver manifestar su gloria a través de nosotros. Así que este es el mensaje de Dios para ti y para mí. Volvamos al tiempo original. Volvamos al estado original. Volvamos al estado original. Así como Dios nos diseñó. Así como Dios quiere que seamos. Así como Dios quiere que actuemos. Al estado original. Así como la iglesia que Él viene a recoger.
Él nos limpió con ese sacrificio. Él nos limpió con ese sacrificio en el momento de su muerte, nos redimió del pecado. Pero tú y yo, ¿cuántas veces seguimos en la misma? ¿Verdad? Y dejamos a un lado el sacrificio de Dios. Es momento de volver al estado original. Nos va a costar, sí, pero hay que hacerlo. Porque Dios ya va a venir por nosotros. Y nos quiere hallar, así como dice allá ahí en el libro de Efesios, ¿verdad? En el libro de Efesios, capítulo 5, 26 y 27. Una iglesia sin mancha, sin arrugas, santa, llena de la gloria de Dios y apartada para Él. ¿Ok? Así es que esta es la palabra de Dios para ti y para mí. Bien, vamos a orar. Te agradezco mucho el tiempo que me has regalado, ¿verdad? Y poner atención y atesora esta palabra, ¿verdad? En tu corazón, no dejes que nadie te la robe. Oremos. Gracias, bendito Dios. Hemos compartido la palabra que tú me mostrabas ahora. Y quiero, Señor, que tú bendigas a cada persona que la ha escuchado, que en sus corazones esa semilla quede bien cimentada, que no exista nada que pueda robarlo y que pueda matar esa fe que ellos tal vez han adquirido en este momento. Reconocemos, Señor, que somos personas imperfectas, que te fallamos a cada momento. El pecado siempre se presenta, Señor, pero en este momento queremos poner ante ti nuestro arrepentimiento y que queremos, Señor, hacer tu voluntad como tú quieres que se haga. Que podamos trabajar en el tiempo tuyo, Señor, en lo que tú has establecido para cada uno de nosotros. Y que no lo hagamos solamente para exhibirnos, sino porque realmente queremos hacerlo por amor a ti, Señor. Perdónanos si lo hemos hecho alguna vez en una manera equivocada, en una manera errónea. Pero en este momento estamos ante ti. Hemos sido confrontados con tu palabra, Señor, en que tú quieres un cambio en cada uno de nosotros. Y ayúdanos a poder ejercer ese cambio. Señor, yo pongo la vida de mis amigos, de mis hermanos que están escuchando ahí en este momento. Y yo quiero hacer esta pausa y decirte a ti que no conoces a Cristo, que estás escuchando mi voz y quizás no has aceptado a Cristo en tu corazón. Y si te ha tocado esta palabra y quieres aceptar a Jesús, en este momento yo te invito que repitas estas palabras después de mí. Invita al Señor porque en cualquier momento Él aparece, dice que viene como ladrón en la noche. Y como es un ladrón no avisa cuándo va a llegar. Entonces Él dice que viene como un ladrón en la noche por su iglesia. Y yo no quiero que tú te quedes. Dios no quiere que tú te quedes. Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso Él está dando este tipo de palabra. Para que te des cuenta que Él te ama a ti a pesar de cualquier cosa que hayas cometido. A pesar de cualquier circunstancia que tú digas, yo no soy digno de Dios. Pero Él te dice, sí, tú eres digno de mí. ¿Por qué? Porque Dios te va a hacer el cambio. Dios te va a transformar de una manera que tú no puedes explicarte. Dios transforma y convierte a las personas. Así que en este momento te digo, repite después de mí, Señor Jesús, me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, que seas sellado con tu Espíritu Santo. Y que yo tenga esa seguridad de que al partir de este mundo, yo voy contigo a reinar en los cielos. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Te felicito si has hecho esa oración y te invito, ¿verdad? Que leas la palabra de Dios, que busques comunión con Él, que te involucres con una iglesia donde Dios, el Espíritu de Dios te guíe, ¿verdad? Para que puedas crecer espiritualmente. Bueno, vamos a seguir clamando, diciéndole a Dios que nos perdone, que nos ayude en este momento a seguir adelante, a cruzar este camino, que nos siga guiando, Señor, en los pasos correctos para poder llegar a ser la persona, la iglesia ideal por la cual tú vienes, Señor. Muchas gracias en este momento. Bendice a toda persona que me ha escuchado hasta donde ha llegado mi voz, Señor. Solventa sus necesidades. Si hay alguien enfermo, sánalo en este momento. En el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad y levántalo, Señor, de ese lugar donde ellos se encuentran. Bendito Señor, en ti hemos confiado, Señor, y nuestra fe está depositada en ti y sabemos que tú quieres siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Rey. En tu nombre hemos orado y ponemos este día en tus manos. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Muy bien, hasta aquí llegamos por hoy. Vamos a seguir hablando. Toda palabra que el Señor me dé, tú me vas a ver aquí, ¿verdad? Porque estamos en obediencia a Dios, entonces tú me vas a ver aquí toda vez que Dios venga y me entregue una palabra para ti.
Entonces espero que tú atesores esta palabra, que tú no la deseches, sino que la tomes para ti. Si no te sirve ahorita, pues guárdala, más adelante te va a servir, ¿verdad? Así es que en este momento espero pues que Dios haya hablado a tu vida, ¿verdad? Así como lo ha hecho conmigo. Y yo te deseo un feliz fin de semana, ¿verdad? Que Dios bendiga tu hogar, bendiga tu familia, te abra puertas, ¿verdad? Donde tú necesitas. Y que bendiga tu salida y tu entrada. Él te protege en todo momento. Te mando muchos abrazos allá donde te encuentras y recuerda, el Señor siempre está contigo. En cualquier circunstancia, Él siempre está presente, esperando que tú lo involucres en esa relación. Bueno, muchas gracias por tu atención y nos vemos a la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.